Bien. Entonces, en este punto vamos a tomar de Pitágoras lo que él considera, primero la ética, para después hablar de la teología y poder entablar un vínculo entre la vida virtuosa y la religión y las posibilidades de la filosofía. La vida virtuosa consistía en un esfuerzo para introducir la armonía en el interior del hombre y así elevarlo a la contemplación del orden del cosmos, mediante el cual se asemeja a la divinidad. Fíjense que él está haciendo una analogía entre el orden del cosmos y una divinidad. Pitágoras se atribuye la frase de que había venido solo al mundo para contemplar el cielo. La purificación debía abarcar los dos elementos de que se compone el hombre: el cuerpo mediante la dieta vegetariana y la abstención de ciertos manjares, las carnes, las habas, y el alma por medio de las ciencias, que era un medio para llegar a conocer la armonía universal y para el propio conocimiento. Y esto es muy importante, a lo que llama propio conocimiento es el examen de conciencia. Es el primer filósofo que habla de pensarse a sí mismo. La música, fíjense esta cuestión, tenía para el pitagorismo una función catártica, si sacar todo lo que el sujeto lleva en sí. Importantísima para aquietar las pasiones y elevar los espíritus. Prohibían la flauta por producir sonidos lánguidos y preferían la cítara y la lira en virtud de que es pura armonía. Sonidos lánguidos pueden estimular la cuestión del deseo, la cuestión carnal. Entonces, las armonías de la cítara y de la lira son armonías secas, como la de una guitarra. ¿Sí? Entonces, eso podría estimular el sonido lánguido, una incitación, ¿sí?, al cuerpo. En cambio, la cítara y la lira, no. Los símbolos pitagóricos y los versos son un conjunto de sentencias sueltas, o sea, afirmaciones sueltas. No son prescripciones para ser observadas, sino aforismos simbólicos que encerraban enseñanzas para la vida. Es decir, es como el viejo Vizcacha, hacía afirmaciones que te acompañaban en la vida común, siempre y cuando vos adhirieras a esa concepción. Muy bien. La teología pitagórica es distinta a las demás porque construye su propio concepto de divinidad. El concepto de divinidad en Pitágoras equivalía probablemente al de los milesios. ¿Se acuerdan las primeras tribus cuando Grecia ponía en cuestión el ejercicio del poder territorial? ¿Sí? Bueno, ahí está una de las cuestiones relacionadas con la ubicación de la tierra y todo lo demás. Es decir, a un principio primordial indeterminado, del cual procedían el cosmos, los dioses y las cosas. Pero no llegó a un concepto de Dios. La idea del fuego central, como en Heráclito, ¿sí?, va a estar identificada como centro indudable de toda reflexión. Muy bien. Es decir, cuando nosotros hablamos de Pitágoras, tenemos que hacer hincapié en que Pitágoras era un matemático mayor, en el sentido de que si hoy tuviéramos que interpretar las teorías matemáticas que Pitágoras produjo para poder explicar los movimientos celestes
y el orden del cosmos, estaríamos hablando de una serie de algoritmos que sería muy difícil de comprender o desentrañar. Pero tengamos en cuenta que Pitágoras va a ser de influencia para Arquímedes después. Es decir, de qué manera la matemática y la geometría fueron los principios básicos de la educación de los ciudadanos posterior. ¿Sí? Se daba geometría, aritmética y matemática, pero también se daba danza, ¿sí? Y gimnástica. Es decir, la educación de los griegos, básicamente, de los ciudadanos griegos, fue básicamente de ese tenor. Muy bien. Ahora, como un par en el que estamos vinculando a Pitágoras, vamos a hablar de Anaxágoras. Como le decía el otro día, si nosotros tenemos que seguir una línea comparativa, a Anaxágoras lo vamos a vincular también con Heráclito. ¿Pero por qué? Porque hablan de la naturaleza, básicamente, ¿sí? Y otro de, así como Pitágoras y Parménides hablan de lo lleno, de lo vacío, de las esferas, de lo inmutable, de lo ilimitado, de lo perfecto, Heráclito habla de lo móvil, de lo cambiante, de lo sensible. En todos, quiero que vean, está subyaciendo la pregunta por lo que no se conoce, la pregunta por el origen. Pero no están hablando del origen del ser humano, están hablando del origen de la vida con respecto a la naturaleza que lo circunda. Y para ese tiempo, Anaxágora es fundamental porque Heráclito habló de una dinámica cambiante, pero de una dinámica que explicitaba esos movimientos de modo general. En cambio, Anaxágoras, así como Pitágoras habla del número y otros hablan de átomos, Anaxágoras va a hablar de las homeomerías. Homeomerías, pequeñas partículas que van a dar lugar a todas las cosas. ¿Cómo pensar el tema de la naturaleza en Anaxágoras? En Anaxágoras aparece nuevamente el tema de la unidad y la pluralidad, que es propio de todos los griegos. Unidad y pluralidad. ¿Por qué? Porque no había otra forma de pensar. ¿Sí? Anaxágoras marca un avance muy importante, aunque no original, de admitir un doble principio. Uno pasivo, acá aparece el principio agonal de los griegos, uno pasivo, ¿sí? Inerte, masa caótica, en la que están mezclados todos los elementos. ¿Eh? Algo que está ahí. Y otro activo, motor inteligente. Acá aparece por primera vez la inteligencia como un principio regulador. Como un principio regulador. Después lo van a ver algo similar en Platón. Regulador del cosmos. ¿Por qué? Pues puede captar la unidad y el movimiento, las dos cosas. ¿Qué es una homeomería? Según lo que plantea Anaxágoras, ¿sí? Todo sale del ser. De la nada, nada sale. A esa afirmación, Anaxágoras le va a decir, todo está en todo. Así como dice del principio inerte que está compuesto por el todo, bueno, todo está en todo. Y es el movimiento el que da lugar a las distintas cosas. ¿Y por qué pasa esto?
porque la materia es indivisible hasta el infinito. Fíjense qué concepto para la época, divisible hasta el infinito. Uno de los ejemplos que da dice, del pan salen los huesos, la carne, los cabellos, las uñas. ¿Por qué? Porque el pan alimenta y el cuerpo crece. Y en ese sentido todo está en todo. Del agua nacen y se nutren las plantas, el tronco, las hojas y los frutos. Pero nada se cambia ni se transforma, solo hay unión y separación de los elementos. De las pequeñas homeomerías de madera saldrán los árboles, las hojas, los frutos, y así sucesivamente. Esa es la explicación que él da. De las pequeñas homeomerías del pan que alimentan la carne, ¿sí?, mantendrán ese cuerpo, le darán salud a las uñas, al cabello, es decir, a esto voy, que es de la nada, nada sale. En el cambio, en el todo hay todo. Todo es posible porque la materia es divisible hasta el infinito y cada cosa está constituida por partes de todas, infinitamente pequeñas. Los elementos son múltiples. Agua, aire, tierra, oro, plata, carne, huesos, etc. Y aquí está lo que me interesa que vean. ¿Sí? Son una especie de polvo sutilísimo, estos elementos. Una especie de polvo sutilísimo. Infinito. Inalterable. Indestructible. Pasivos. Inertes. Carentes de movimiento. Inconscientes. Y cualitativamente distintos y eternos. Cualitativamente distintos y eternos. Y uno se puede preguntar acá, ¿cómo se separan y se vinculan para generar distintas cosas? Hay una especie de torbellino, ¿sí?, como un viento cósmico y húmedo, cálido, que mueve las cosas y produce separaciones y uniones. Acá lo importante a rescatar, chicos, es que las cosas en sí no tienen movimiento, que hay una fuerza externa que las mueve. ¿Sí? Hasta ahora veníamos viendo todo desde adentro, no, hay una cuestión externa que las mueve. Muy bien, entonces vamos a llegar a pensar, ¿sí?, que la naturaleza para los presocráticos no era solo la búsqueda del origen, sino la explicación del principio de la vida, la explicación. Porque cuando ellos se preguntan por el origen, a veces las preguntas no tienen respuestas. Y lo que ellos dan son respuestas claras con respecto a lo que pensaban. Esto que les acabo de mencionar, el hecho de decir, ellos explican el origen de la vida, tiene que ver fundamentalmente con el pasaje del lenguaje mítico fundado en los dioses
a un logos que se plantea cuestiones y busca respuestas. ¿Sí? ¿Se entendió esto que acabo de decir? ¿Sí? Antes los dioses daban respuestas de todo. Ahora tenés a alguien que se pregunta y busca respuesta y te da respuesta. Erradas o no, pero son respuestas al fin. Esa cuestión explicativa tiene que ver con el logos. ¿Sí? Con dar argumentos, ofrecer argumentos, fundamentos que son explicaciones. Podemos tomarlas o dejarlas, pero son explicaciones al fin. ¿Cómo pensar? Siguiendo los presocráticos, después les voy a dar un trabajito con un fragmento de Anaxágora, cómo pensar a partir de los presocráticos, quiero que les quede muy claro la función del lenguaje, ¿sí? El lenguaje mítico, este lenguaje del logos inicial, para pasar al lenguaje como una herramienta de poder y persuasión, que es lo que vamos a ver en la sofística. Muy bien. ¿Tienen preguntas? Chicos. Muy bien. ¿Se entendió todo hasta ahí? Va a ver, sí. Después cuando lo escuchen se van a dar cuenta. Estoy procesando. ¿Eh? Sí. Como que estoy procesando, sí. Sí, es decir, uno lo repite o lo lee, yo no resisto leer mucho, me distraigo, entonces lo voy combinando con bajarlo un poco para las comprensiones, pero es mucha información que uno tiene que procesar. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan distinguir estas cuestiones de fondo, como por ejemplo el lenguaje, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir que, a ver, el dios del agua se puso gruñón porque, no sé, contaminaron X, que decir que el agua, ¿sí?, no se depuró porque el sol no la calentó lo suficiente para hacer el proceso. Ahí estoy dando una explicación, ¿no? Después ese lenguaje con los sofistas va a cambiar rotundamente, pero lo que quiero es que pongamos el acento de que lenguaje y mundo son la misma cosa, no solo para los griegos, sino también para nosotros. El tema es la razón. El problema humano es, en el sentido moderno, el hecho de la razón. Porque en el contexto de la modernidad, el ser humano a través de la razón se apropia de la naturaleza, hace desastres con la naturaleza, cosa que anteriormente no pasaba, era otro mundo. Pero comencemos a pensar que ellos consideraban a la naturaleza como el principio primordial y fuente de vida. Y no es que no lo siga siendo, el tema es que la estamos destruyendo a conciencia. Entonces decir, bueno, si nosotros nos pudiéramos pensar como los primeros griegos, que la naturaleza es la fuente de la vida, en la que estamos involucrados nosotros también como vivientes, no la destruiríamos tan frescos. Entonces, pensemos esas cuestiones que es lo que le va a servir más que recitar lo que dijo Pitágoras, lo que dijo Anaxágoras, sino pensar qué sentido tiene, ¿sí?, hablar de historia de la filosofía para tratar de entender el conocimiento en Occidente. Son las bases del conocimiento en Occidente. Entonces, ¿cómo lo pensamos y cómo lo podemos, abrir? ¿Sí? Yo digo destripar, abrir, para poder pensar aquello que se nos escapa en una lectura corriente. Bien, a ver si tienen alguna pregunta, alguna idea, alguna cuestión, algún aporte, chicos. Chicos, chicas, están muy silenciosos. Bueno, paro la grabación porque si no, vamos a grabar silencio y el silencio no existe. Dije yo, estoy frita.